buenas tardes. A nombre de la Comisión de Equidad y el mío propio, soy la doctora Carla Ramírez Pulido. Les doy la más cordial bienvenida a esta entrevista de Historias de Ciencias dentro del marco de la Semana por la Diversidad y en donde vamos a tener eventos toda la semana, en particular en toda la UNAM va a haber todo este mes de junio, el mes del orgullo, muchas actividades alrededor de eh, visibilizar y nombrar a nuestra comunidad LGBTIQ+, y por supuesto, siguiendo haciendo ese tipo de actividades para visibilizar también las historias, en este caso, de pues nuestro personal académico, que ya tiene un tiempo bueno, impartiendo clases. En el día de hoy tenemos el capítulo de la doctora Gabriela Campero, que no está aquí conmigo, y le agradecemos a nombre de la Comisión de Equidad que esté aquí. También aquí en parte de la conducción está mi compañera Susana Paz, quien es de la Secretaría de Comunicación de aquí de la Facultad de Ciencias y quien también estará pues con nosotros en este evento. Gracias Susana, gracias Gaby y vamos a presentar a la doctora. Sí, pues muchas gracias, Carla. Muy contentas de estar en esta nueva emisión en la Semana de la Diversidad aquí en la Facultad de Ciencias, con muchas actividades, y pues los saludamos desde aquí, desde el Prometeo, desde la explanada, con mucho gusto. Gracias, doctora Gabriela. Y les voy a leer una semblanza muy rápida. El trabajo de la doctora es bastante amplio. Ella obtuvo su título de matemática por la Facultad de Ciencias, es egresada aquí de nuestra facultad. Estudió el doctorado en lógica matemática en la Universidad de Leeds en el Reino Unido y se desempeñó por un año como docente en la UAM Iztapalapa. Desde 2004 es profesora de tiempo completo en el Departamento de Matemáticas de nuestra facultad, donde ha dictado más de 70 cursos, principalmente de licenciatura, y ha dirigido 13 tesis a ese nivel. También ha publicado artículos de investigación en revistas internacionales y fue acreedora de la beca Sofía Kovalevskaya a jóvenes investigadoras, otorgada por la Fundación del mismo nombre y la Sociedad Mexicana de Matemática. Una de sus contribuciones más importantes es la escritura de libros de texto de gran calidad junto con colegas de la facultad, una serie de tomos de introducción al álgebra para los alumnos de los primeros semestres y un texto de teoría de conjuntos para alumnos más avanzados. Ha impartido más de 30 conferencias en congresos y coloquios y ha formado parte de comités organizadores de más de 12 eventos de carácter local, nacional e internacional. Además, ha participado en diversas actividades de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas y de la Sociedad Matemática Mexicana, además de que ha sido parte de los comités organizadores de varias de ellas, pues, actividades de Carla, ¿cómo vamos a empezar? Pues vamos a empezar para que conozcamos a la doctora Gaby. Ya, Gaby. El día de hoy tenemos unas preguntas acerca de cómo empezaste en la ciencia, pero para empezar, ¿cómo fue esa infancia de la ahora doctora Gabriela Campero? ¿Hubo referentes científicos? ¿Tu mamá, tu papá, tus hermanos? ¿Hubo hermanos mayores que tuviste referencia, primos, amigos? ¿Cómo empezó digamos, esa primera etapa en la primaria, secundaria? ¿No te interesaban las matemáticas? ¿Cómo fue? Fíjate que a mí lo que realmente me interesaba era dar clase. Yo Dar siempre clases. jugaba a la escuelita, yo era de estas que jugaba, pero jugaba a la escuelita de tal manera que mi madre, si me daba cualquier cosa para jugar, para entretenerme, yo jugaba a la escuela. Entonces, si me daba lápices de colores, los lápices de colores eran mis alumnas y mis alumnos. Y si me daba cubos, los cubos eran mis alumnas y mis alumnos. Siempre estaba yo muy metida con eso, y eso siempre fue como muy claro, como una cosa de vocación, pues siempre lo vi, pero desde muy chica. O sea, recuerdo incluso primero de primaria, buscando la manera de jugar todo tipo a eso. Hartaba a mis primitos porque venían de la escuela y yo también quería seguir Ajá, jugando. Y además yo siempre quería ser la maestra, obviamente. A mí no me tocaba ser. Entonces eso siempre fue, entonces, es una bendición, ¿no? Tener una cosa que sea una vocación, Sí. como desde tan chica. No, y que la tenías tan clara. Exacto, ¿no? O sea, que sea una cosa que un poco ni elegí, pues, Ajá, ¿no? O sí, sea, sí. simplemente era algo que me gustaba tanto que
Y claro, seguramente una va como encontrando la manera de seguir dándole, ¿no? A ese gusto. Y pues tuve, digamos, el espacio para hacerlo, ¿no? O sea, tenía como las condiciones para que mis tardes se pudieran ir en jugar a eso. Y entonces, ¿Pero incluso jugabas se escuela de volvía matemáticas o todas? escuelita general. Escuelita Sí, general. como Eras era la primaria, directora y la maestra. sí, y La además, directora. y además era como era, estaba yo en la primaria, pues como yo Sí, entendía sí, sí. una maestra de todo, Ah, claro, ¿no? claro, Yo claro. tenía, Inglés y y todo. llegó un punto en donde era tan elaborado que yo me daba cuenta que mis maestras tenían pues, sus cuadernos en donde habían preparado sus clases, Sí, entonces claro. yo preparaba mis Para el clases, para el juego, para los peluches o los lápices o lo que fuera. Eso fue como muy de mi infancia. ¿Tienes hermanos? Tengo una hermana más chica, bastante más chica, o sea, en ese momento era mucha la diferencia ahora, ¿no? Pero le llevaba yo 4 años. ¿Y era tu alumna o ya no? Era mi alumna, le costaba más trabajo, de repente ya le aburría, pero Es que no la seguía. vivía yo en un mismo edificio en donde había muchos Ya. primos. Ah, Entonces era más fácil, porque era como más, sí, pues eran sí. tíos. Ujú. Entonces tenía yo, de hecho, mi hermana y yo somos las únicas mujeres, entonces eran mis primos chiquitos. Y luego, claro, lo que terminó sucediendo es que hubo algo que me empezó a jalar hacia las matemáticas, entonces preparaba con más ganas. La matemática. Ajá. Pero creo que, o sea, que de veras que ahora pienso y digo, yo podría haber sido una profesora de un poco de lo que fuera. O sea, como que las matemáticas aparecieron más bien después. Lo que era clarísimo era como esta vocación de ser profesora. Y, y lo que estaba padre era que después, pues claro, los primitos chicos empezaban a tener algunos problemas ya con la escuela de veras, ya en secundaria, en prepa. Y entonces, obviamente, la que los ayudaba era yo, ¿no? Ah, ya eras Entonces, la ya, maestra de veras. era de veras, y entonces ya me pasaban, me pasaban varios de mis primos así, todas sus, necesito aprenderme esto y esto y esto y esto para el examen, ¿no? Y entonces, y de todas maneras, me gustó. Y además hasta me di cuenta de ciertos detalles que yo decía, es que esto le ha pasado a todos, tienen esta misma, digo, tipo de confusión. Y entonces encontraba yo la manera de desconfundirlos en eso. Y esto estaba padre, porque ya desde ahí, te digo, era como parte de mi vocación. Entonces eso estuvo muy padre. Y luego, pues claro, vas a estas cosas ya en la prepa en donde te, como que haces disque tus exámenes de para qué serás bueno. Sí. Y pues sí, salió mucho que yo era buena para matemáticas. Mi mamá fue matemática de aquí de la facultad y ella estudió, Ahí está. y ella estudió pero curiosamente, déjame te cuento, Carlita, que a ella lo que le gustaba era la computación. Ah, muy bien. Ya. Entonces, y además eso también, Aprobada la moción. y además eso fue muy notable, porque yo justo ya en la final de, digamos, primaria alta y secundaria, pues de repente ya nos trataban de hacer que hiciéramos cosas con la computadora. Mis amigas y mis amigos no me creían cuando decían, no entendemos esto, ¿quién nos lo va a explicar? Yo le pregunto a mi mamá. Yo creí Y era que yo como, ya te explico. no, y para ellos era así como, ¿cómo? Pero si las monjas no saben nada de computación. Claro. O sea, en ese entonces Sí. era como Muy difícil encontrar una mujer que supiera computación. Claro, Mi mamá, o sea, eso se dedicó, además, hizo cosas. Ya después trabajó muchos años en cosas de computación y es mi heroína. Sí, claro. Muy bien. Siempre, desde que yo recuerdo trabajaba, desde que yo era muy chica, hizo después un diplomado, o sea, siempre estuvo como, pero sí muy enfocada, o sea, en ese entonces no se podía estudiar computación. No. Entonces, ella estudió matemáticas, pero realmente se enfocó a la computación desde que estaba estudiando, pues. Y a ella todavía le tocó que este conteo que te dice estuviera ya en el original, la que ahora, la que se llamaba la Torre de Ciencias, que ahora se llama la Torre de Humanidad. Sí, no sé. A ella le tocó allá. Entonces, bueno, yo en el afán de, ay, Nimo, que estudie lo mismo que mi mamá. Me voy a soltar el chongo, voy a matemáticas. No voy a actualizar. ¿Viste actuaría? ¿Y actuar? Entré como actor. De hecho, primero me aceptaron en el Pacatlán. Súper rebelde. Exacto. Súper rebelde. Otra No, cosa. es que quería yo
tenía yo en ese entonces mucha cosa también como con la parte social. Y entonces creí, y creo que lo podría haber hecho, que me podía meter mucho como a demografía. Yo tenía como una sensación como de que lo que quería era demografía, entonces pues me dijeron, pues para demografía actuaría, pero luego resultó que, o sea, que no había realmente en ese entonces mucha gente que realmente hiciera la demografía, y entonces como que ahí me fui perdiendo y terminé cambiando. Pero incluso estuvo complicado porque empecé en el Epacatlán, o sea, me tardé en venirme para acá. Tuve que hacer ahí. Es que no sabes, yo no sabía de qué. Fíjate, no te Tengo sabías. muchos años, pero y esa historia no me la sabía. Ninguna de las dos. No, Ninguna de las dos. ninguna de las dos. No, yo que pensé que habías entrado a matemáticas de manera de que ya lo tenías como súper claro, porque pues para muchos eres un referente actual de las matemáticas en la Facultad de Ciencias. Entonces yo dije, pues siempre has de haber querido esto y de entrada, ¿no? Así es la vida. La vida es un poco como, es como menos planeada de lo que uno cree. Sí. Pero me fue muy bien, ¿no? O sea, llegué, yo ya que logré estar aquí en la facultad, yo dije, no, esta es mi casa, yo de aquí no me quiero ir nunca, Y ¿no? aquí está. Y aquí estoy, Sigue aquí, pero ¿no? Y que aquí siga. estoy y seguiré. Y estoy, pues siempre me he sentido muy en casa. Tiene sus connotaciones ahora complicadas la facultad, pero porque pues, nos hemos vuelto una comunidad más amplia, más grande, más problemática, por ende, pero sí, esta es mi casa. Y entonces, cuando entré, me empezó a dar esta sensación de, uy, de aquí que voy a ver algo de demografía y no hay ninguna que vaya, y no sé qué. Y entonces dije, no, pues a mí me están gustando mucho mis materias de matemáticas. Y la otra parte de teoría no me atraía mucho, y entonces, pues me cambié. Entonces ya me cambié. Y entonces, a partir del tercer semestre ya estaba en matemáticas. Ya estabas acá. Ya estaba yo acá. Sí, ya estaba acá. De hecho, logré mi cambio más o menos pronto porque siempre les digo a los que están en la preparatoria, es muy importante tener buen promedio en la preparatoria, porque si después tienes que cambiar. Exacto. Y entonces sí lo logré. Todavía es que eran otros tiempos, ¿sabes? Entonces no era tan difícil hacer esos cambios, no era, ¿no? Pues bueno, sí. Acá en la facultad ya en matemáticas como, bueno, ya era más otros tiempos, ¿no? De los que Sí. vivió tu mamá, Sí. los que tú estuviste. ¿Y cómo pasaste la licenciatura en matemáticas? ¿Tenías más compañeras? ¿Había más hombres que mujeres como había habitualmente? Sí. ¿Cómo sentiste esa diferencia de tú ser mujer en ese momento en matemáticas? Bueno, sí, afortunadamente sí tenía yo suficientes compañeras mujeres como para tener una cierta complicidad. Era chiquita porque eran una o dos, no era como que creo que ahora pueden elegir. Es más fácil. Cuando en tu generación hay otras 80 mujeres, pues es muy fácil decidir con cuál te llevas o con... Sí, no es tu caso, pero por ejemplo, en actuaría suele suceder y yo siento que pueden a lo mejor como hasta elegir y decir, esta me cae bien, esta me da buena vibra. Acá sí era como más de, pues te tocan las que son, ¿no? Éramos Ojalá 4 o te 5. caigan bien. Exacto, ojalá te caigan bien. Eran 4 o 5. Tenía yo como compañeras que estudiaban física ya, y había algunas mujeres en física. Y en ese entonces tomábamos casi todo el tronco común juntos. Entonces también era más fácil, porque yo también tenía amigos actuarios, actuarias, físicas, etcétera. En matemáticas éramos menos, mujeres. Y digo, ahora me doy cuenta, porque por fortuna una ya se da cuenta en estas épocas, que sí, los profesores hombres hacían comentarios muy inadecuados. Todo el tiempo sí había como una cierta sensación de ustedes están aquí como de churro, pues un poco, ¿no? O sea, como de, porque, ¿Quién sabe cómo llegaron? ¿qué pasa? O quién sabe cómo llegaron, quién sabe qué hacen aquí, o sea, como una cosa más, ¿no? Sí, exacto, sí, como hay una cosa. Pero ya tenía yo muchas profesoras mujeres, tenía algunas, o sea, me acuerdo perfecto de Mónica Clark como mi profesora de análisis y era para mí siempre fue mi referente, ¿no? Tenía yo ayudantas mujeres, y eso curiosamente alivianaba,
bastante el ambiente ¿no? Salones. De los salones. Entonces, bien, yo lo sentí razonablemente, yo ya lo sentí razonablemente. No me pasaron tantas cosas como las que me contó mi mamá. eh, Me siguieron pasando cosas muy inadecuadas. Supongo que siguen sucediendo. Yo ya no me entero porque no soy alumna. Exacto. Ya no soy alumna. Y pues incluso siendo profesora, ¿eh? He tenido varias anécdotas desagradables con mis colegas hombres. Pero, pues, por otro lado, he hecho mucho esfuerzo con mis ayudantes mujeres y con mis alumnas mujeres para hacerlas sentir incluidas, de hecho, tengo ciertos espacios que son completamente separatistas. Yo tengo lugares separatistas, entonces muchas veces me veo solas con ellas. Y en general siento que, pues, contribuyo en lo que puedo. Es complicado, pero contribuyo en lo que puedo. Oye, Gaby, y cuando estás en estos espacios ya en la universidad estudiando, cuando te titulas, ¿no? ¿Te costó trabajo esa titulación? ¿O fue como fácil hacer la tesis? ¿Y qué pasaba alrededor, a lo mejor, de esa tesis? ¿Te dabas tiempo para tus amigos, o tener novio, o ayudar en casa, o era solo el trabajo? Bueno, en este caso, solo No, la tesis, ¿o te dabas tiempo. o tenías Tenía yo amigos, mi novio, salías? salía, me gustaban las tangas, era muy bailadora. Muy bien. ¿Eras o eres? Soy, pero digo, ahora con el tiempo no. Por desgracia tiene unos espacios menos, Por desgracia, las rodillas ya no dan. Por desgracia. No, o sea, sí curioso, ¿no? Sí hay, y eso yo también les insisto mucho a los alumnos y a las alumnas, como de, en este momento, aprovechen, Sí, porque sí. hay algo en cuánta alternativa tienes para ir, por ejemplo, a bailar, ¿no? Que ya, pues, de más grandes, más complicado. Bueno, además yo soy madre, entonces complica un poco más el asunto. Pero bueno, el chiste es que sí, yo tenía un novio y me la pasaba yo muy bien también. Sí, chambeaba mucho. Me acuerdo que mi asesor de doctorado, no, de licenciatura, era muy ordenado. Entonces, era José Alfredo Amor. Y era muy ordenado y entonces él me pedía que yo fuera cada semana a exponerle y como que, y era un hombre muy formal. Y entonces a mí me daba mucha culpa llegar sin nada. Entonces como que, entonces como que sí me ponía a trabajar suficiente. Y además Le da uno yo la tenía, pena. sí, exacto. Le da uno pena no hacer cosas. Y además yo tenía fijo en la cabeza que me quería ir al extranjero. Ajá. Y entonces tenía yo los tiempos como más o menos medidos. Medidos. O sea, tenía yo que pedir la beca para el extranjero y tenía yo que, y entonces eso me fue obligando. Y entonces me recibí, creo que el último día que podía para tener la beca, pero lo logré. Y y entonces luego de ahí tuve como 4 meses antes de irme, ya sin básicamente nada que hacer, que disfruté muchísimo. Me Qué fui bueno a que sus pasear al padres. Zócalo, me fui a despedirme de cada persona que había conocido en la facultad, como que hice ahí como unos Un ritos, cierre. ajá, un cierre muy bonito. Y pues sí, ¿Y cuántos años estuviste allá? estuve 4 años allá. Ajá. Sí, Leeds es una ciudad en el norte de Inglaterra. De hecho, está como a medio camino entre Londres y Edimburgo. De hecho, hasta está en la misma línea de tren. Y es una ciudad que se volvió muy importante como en la revolución industrial. Entonces, es una ciudad, cuando yo estuve ahí, todavía era una ciudad complicada, una ciudad del norte de Inglaterra que tenía como toda una problemática social y económica, pero los 4 años que yo estuve ahí hubo una transformación muy fuerte, porque fue justo cuando empezaron a entrar en la comunidad europea. O acababan de entrar o estaban por entrar, no me sé bien esas fechas, pero el chiste es que hubo mucha inyección como de dinero a la ciudad y la ciudad se transformó sobre una ciudad mucho más agradable. Y estuvo
estuvo bonito ver esa transformación. Y era una ciudad, es una ciudad muy universitaria. La universidad tiene 2 o 3 universidades más o menos grandes, y muy en el centro de la ciudad. O sea, el campus como muy junto. Ven que las universidades europeas, muchas son como separadas, porque fueron, porque las, como que a la hora en la que crecieron ya no había para dónde crecer ahí, y entonces, y entonces fue una época, digo, también es una época dura, estar en el extranjero es duro, y los ingleses tienen toda una parte. Yo soy muy anglófila, y de todas maneras me costaba un trabajo. Pero eres mexicana, que No, pues, o sea, en el sentido, sí, claro, muy mexicana. Estoy de acuerdo. Pero lo que quiero decir es, yo sí hacía mucho esfuerzo, ¿no? Por convivir con ellos. O sea, si había una cosa muy que sucede en todos lados, es que cuando eres estudiante foráneo, digamos, te juntas con otros estudiantes foráneos, como que los locales hacen como su propia vida. Y yo hice mucho porque sí soy muy... Sí, eres amistosa. Sí, exacto. Eres Exacto. amistosa. Pero además de veras quería Eres yo ver cómo amigable, era. no eres Entonces, hostil, no, eres no, y en general estuvo bien. También el clima no ayuda. No. O sea, no veía yo Llueve el todo el sol día. jamás. Y no veía yo el sol jamás. Entonces, sí, eso fue más complicado. Pero bueno. Y luego ya regresaste y cuéntanos un poco sobre esta vocación inicial que nos decías que desde niña ya estás con esto de querer ser profesora, de ser maestra, y después ya estos años que llevas trabajando en la facultad dando clases, ¿cuáles son para ti las partes más importantes que te gustan de la docencia, de dar clases? ¿Y qué crees tú que son como los desafíos más importantes que vas encontrando a cada paso, ¿no? Cada experiencia que vas teniendo. Pues mira, lo que más me gusta a mí es la conexión con las alumnas, con los alumnos. O sea, yo tengo como una manera de dar clase en donde espero mucho intercambio con ellos y con ellas. Y entonces hay una cosa donde me gusta verlos trabajar conmigo, con los ayudantes, conmigo en equipos chicos. Eh, y además me parece que es súper formativo para, para estas carreras. Un poco como el aprender a hacer matemáticas sobre las rodillas, ¿no? Ajá. Y además como en convivencia con otras personas que a lo mejor ya van un poco más adelantadas que tú, o que tienes que ayudar a que lleguen al lugar en donde tú estás. Y para mí esas partes son de lo que más disfruto. Pero también disfruto la mera clase. La mera clase a mí me gusta muchísimo. O sea, pararme a platicarles, como a tratar de hacer que entiendan cuál la belleza. O sea, yo tengo una cosa en donde hay ciertas cosas que me parecen sumamente hermosas en las matemáticas, y eso fue posterior a mi vocación, y que me parecen, y que además me tomaron tiempo para entender su nivel de hermosura. O sea, no es algo que como que de entrada sea tan fácil de ver, de sentir. Fíjate que te preguntan, Pau, Ajá. de todos los cursos que has impartido, ¿hay alguno que disfrutas especialmente enseñar y por qué? Qué bien me conocen. No, pues álgebra lineal, por mucho. O sea, para mí es así como la materia que más me gusta. Y en parte, y es muy raro, porque esa no me la esperaba. Es de las cosas que también son sorpresas en la vida. La primera vez que la di porque hubo una generación que me pidió mucho que yo la diera. Y a mí me daba terror, como que estoy, ya no la había disfrutado, como que, y curiosamente se ha vuelto una de mis materias favoritas. Pero una de las cosas que hace que sea de mis materias favoritas es que la lleven tantas personas. Sí, es como de tronco común. Entonces eso está padrísimo, porque es una heterogeneidad muy, muy, muy enriquecedora la que se da en el salón. Entonces, definitivamente me encanta, ¿no? Hablando de los retos, que era la otra cosa que me estaba diciendo Susana, yo creo que uno de los retos más difíciles es
puente que hay entre el puente inexistente, más bien, el río enorme, en donde no hay puente, que hay entre cómo llegan, cómo entran a la facultad y a dónde los tienes que llevar, sobre todo los primeros semestres. Me da muchísima ansiedad porque me doy cuenta que les está costando mucho trabajo porque la preparación anterior es bastante, deja mucho que desear. Me ha costado mucho trabajo no caer encontrar las herramientas para lograrlo. Es muy difícil hacer ese puente, muy, muy difícil. Y entonces, en realidad creo que parte de lo que ha ido pasando es que hay algo en donde siento que las generaciones van perdiendo cierto tolerancia al esfuerzo, al tener que sostener un esfuerzo. O sea, que sea una cosa en donde es que no llego, es que me falta un chorro para llegar al otro lado del río y no llego y no llego. Y entonces como muy, no, o sea, y no agarrar y decir, sí, sí, voy a llegar, justo, ¿no? O sea, como decir, bueno, a lo mejor me tardo un poco más, a lo mejor tengo que pensar en otras alternativas, porque esto no es suficiente, a lo mejor tengo que, y entonces, como para, hay una cosa, hay una claudicación temprana que me saca un poco como, me da mucha ansiedad, porque yo estoy tratando de dar una clase en donde, no, es que yo sí quiero que ustedes lleguen. O sea, sí, esa sí es mi intención, porque esto es hermosísimo y yo quisiera, y justo aquí estamos enfrente de la foto que dice lo que debe de decir, ¿no? Que es la Mariam Sahari, que lo que dice es la belleza de las matemáticas solo se muestra a sus seguidores más pacientes, ¿no? Hay una cosa de ser paciente. Hablando de que ella mi referente absoluto y total, ¿no? O sea, se murió a los 42 años. A los 40 logró, es la primera mujer en tener la medalla Fields y venía de Irán. O sea, tenía muchísimas cosas en contra. Y lo logró. Sí. La primera. Y Beth te pregunta, ¿cómo fue tu experiencia estudiar un doctorado en el extranjero? Platica un poco cómo es esa experiencia. Tips que deberíamos de tener los chicos. Hay muchos tips. Un tip muy importante es hablar con alguien que ya lo haya hecho y que sea mexicano. Claro. ¿No? O sea, es como ir y preguntarle, oye, tú que fuiste a un lugar, a lo mejor no encuentras a alguien que vaya exacto al lugar a donde tú vas a ir, pero sí un lugar parecido, cercano. Eso es súper importante. O sea, porque es que para ir a comer. Exacto. Es que hasta para toma este metro, ¿no? toma si este te tren. Comprar una olla en cuanto llegas para hacer el arroz, o mejor te debes de esperar a que te lo herede. Yo sí sé, o sea, hay cosas que están ahí. Y yo ahora pienso, si alguien me hubiera, te hubiera lanzado a decir algunas cosas, me hubiera ahorrado. Y además, el problema es llegar a un lugar nuevo, con una nueva cultura, con un nuevo idioma, con un nuevo todo, es que el nivel de esfuerzo que se toma, las cosas más simples, ¿no? Si te pudieran aliviar en eso, pues ya te puedes fijar mucho más en la parte académica, o sea, porque mucho se te va en el, ¿dónde le hago la ropa? No le entiendo a la lavadora de la lavandería que está quién sabe dónde, o sea, hay cosas que, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con un golpe cultural, ¿no? Entonces hay que aliviar el golpe cultural lo más posible, y sí se puede. También hay otra cosa que una no hace en general, bueno, al menos yo, y creo que es algo común, que es como que te da pena, ¿no? Si ya ves a alguien ahí haciendo algo, le dices, oye, no metas la mano. No, hay una cosa como de, y de decir, pues es que de veras soy nueva, ¿no? Aquí soy nueva, por favor me ayuda. Exacto, y eso como que ayuda mucho. Pero la otra cosa que creo que es bien importante, estando en un país extranjero, es pensar que si ustedes van a un país como Estados Unidos, como Inglaterra, Francia, hay muchísimas herramientas muy importantes en las que una no piensa. Y es, por ejemplo, pedir incluso ayuda psicológica. Por ejemplo, normalmente las universidades tienen un sistema muy razonable para ir y decir, es que quiero ir a llorar porque extraño a mi mamá,
o porque una de las cosas más difíciles es que empiezan a pasar cosas de tu vida personal en México sin ti. Y tienes que estar como en el, estoy viviendo como medio las dos cosas, pero extraño poder estar en esa parte. Y creo que hay veces que te puede tronar emocionalmente algo así. Y entonces necesitas cierto nivel de ayuda como para el enfoque, como para decir, ¿qué ando, etcétera? Que yo creo que es súper básico. O sea, yo me tardé en pedir la ayuda que debería de haber pedido. Y al final tiene un costo no pedir esa ayuda a tiempo, pues. Entonces creo que eso es súper importante. Eso es lo que quería. De la parte académica, usualmente creo que va a ser un poco como pasa en la facultad, que al principio una dice, no entiendo nada, ¿qué me está pasando? No, ¿de qué me están hablando? Pues hay que otra vez sostener el esfuerzo. Como encontrar la manera, y claro, otra vez pedir ayuda, decir, oye, ¿tú cómo hiciste? Oye, ¿tú qué libro viste? Oye, ¿tú a qué seminario te metías? ¿Tú a qué? Y entonces, pues ahí vas, ¿no? O sea, definitivamente, pero lo que es un hecho es que todas podemos. O sea, eso es un hecho, eso que no quede duda. Pues. Y cuando fuiste mamá, ya después, ¿cómo le hacías para combinar esa parte académica con tu rol de mamá? Porque está bien pesado y ahorita hay como más ayuda, ya hay más información de el autocuidado, que es un trabajo no remunerado, pero que es un trabajo estar en la casa y pensando en las necesidades de los hijos o de los perrijos o de los gatijos, pero tienes esa onda de, bueno, no me puedo ir como que perderme 3 días porque Sí, pues tengo responsabilidad. no, Ahora que eres académica, ¿cómo le haces para eso actualmente? Porque Gaby es una mamá muy, muy, muy acá. Muy presente. Muy presente. Trato Sí, de sí, ser sí. una mamá muy presente, sí. Sí, yo solo tengo un hijo, pero básicamente me he echado la crianza de él yo sola. Y creo que no está fácil. Hay esta sensación todo el tiempo de que en alguno de los lugares no estás haciendo lo que debes de hacer o no estás haciendo suficiente, siempre. O a veces en los dos al mismo tiempo. Este, pero también creo que tiene también que ver con la misma vocación. O sea, curiosamente, yo también, por fortuna, tuve una gran vocación de ser madre. Me gustó mucho la idea de ser madre. Y entonces, pues eso fue como dándose. Pero también tiene que ver con que aprendí, y para eso sí tuve mucha ayuda terapéutica, psicoterapéutica, aprendí a ser más compasiva en general, conmigo misma y con los demás. Este, y a darme cuenta también que justo se vale pedir ayuda, se vale que no te salgan bien las cosas o que haya cosas que no logres como debes de lograr, mientras en general sí lo logres. O sea, hay una cosa en donde de repente una se azota, porque es que no llegué a tiempo a tal evento de mi hijo, que no queda súper importante. Y años después te das cuenta que el hijo no se acuerda. Porque en general sí estuviste. Solo fue una vez que se te cuatrapeó porque la vida se cuatrapea. Sí, ¿no? todos los días. Entonces, mientras tú hagas como una cosa en donde ser compasiva y decir, bueno, ahorita se me cuatrapeó, en general no se me cuatrapea, ya, Sí. ¿no? O sea, ahí la La llevo, llevo. ¿no? Pero sí me parece, con todo lo que, o sea, porque yo no quiero tampoco que ninguna de todas estas cosas que he dicho parezca como que, ay, claro que podemos, pues si somos bien fuertes y no sé qué. No, a ver, se necesitan muchísimos cambios. O sea, esto no está bien. No está bien que nos carguen así la mano en cuanto a la crianza, en cuanto a tener que trabajar el doble para ser igual de respetado que un hombre, ¿no? Respetada que un hombre. O sea, todas esas cosas no están bien, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Que como en todas las comisiones tiene que haber una mujer porque para que haya representatividad, entonces estamos en demasiadas comisiones cada una de nosotras, ¿verdad? ¿Verdad que todas eso lo sabemos muy bien? Entonces, hay algo que yo no quiero que se entienda como, ah, claro que se puede, no. O sea, yo creo que
yo hubiera podido llegar al lugar en donde llegué con un costo mucho menor físico y mental, y incluso a nivel comunitario, o sea, de mi hijo, de mis alumnas, mis ayudantes. O sea, mis ayudantes muchas veces tienen que, pues ahí echar la mano porque algo pasó, ¿no? Y eso, o sea, ahí hay algo que tiene que ver con cómo se entiende que a pesar de que tengas a tus hijos, pues tienes que trabajar igual de bien. Y hay algo que no es, ¿no? Ahora, por ejemplo, ayer tuve que salir corriendo ahora para llevar a mi papá a una cita médica, ¿no? Entonces estás en una cosa en donde todavía no termino de cuidar a mi hijo y ya también tengo que cuidar a mi papá y a mi mamá, ¿no? Entonces, la corresponsabilidad de cuidados es con uno mismo, pero también recae sobre las mujeres, pero también con los hijos, les digo, los perritos, los gatitos, pero también si tienes a tus papás, ¿no? Tienes una tía, o sea, un abuelito, pues a veces tienes que entrarle tú. El cuidado, ¿no? Es inevitable. Mismo que digas, no, porque es ahorita. Pues sí. Ahorita te necesitan ayuda. Ahorita, sí, no al rato en 3 horas. Sí. Entonces, bueno, no quiero que se entienda así, no quiero que se entienda como algo que tiene que ir cambiando. Nos tenemos que ir moviendo hacia un lugar en donde el mundo sea más amable para que todas logremos hacer todo lo que queremos, llegar bien, ¿no? Llegar bien, llegar sanas, mentalmente, físicamente, emocionalmente. Muy difícil. Se me quedan viendo todo pelo, pero sí. De hecho, o sea, yo tuve un problema de salud fuertísimo hace 10 años y no ha terminado. Es uno de estos problemas de salud que continúa, con lo que tuve muchísimos tratamientos, muchas cosas. Y también me toma mucho tiempo estar bien. Tengo que hacer mucho ejercicio, tengo que ir a muchas citas médicas, entonces, bueno, es el autocuidado, el cuidado del hijo, el cuidado de la papá y la mamá, el cuidado del trabajo, de tus alumnas, de tus ayudantes, o sea, como esto. Entonces, bueno, pues sí, a ratos una se siente un poco exhausta. A ratos. Y un poco con esto que nos cuentas y que nos has estado comentando también hace un momento sobre cómo sentiste la facultad siendo mujer, pero bueno, con algunas amigas. Ricardo pregunta, ¿hubo algún momento en su carrera académica en el que sintiera que ser mujer representaba una desventaja o un reto adicional? ¿Cómo enfrentaste estas situaciones y qué consejo les darías a las jóvenes científicas de hoy? Híjole, hubo algún momento, ha habido muchísimos momentos en donde he sentido que, pues, que ser mujer tiene desventajas. Bueno, es que tiene desventajas en la vida, o sea, ni siquiera en la academia, pues, o sea, en la vida diaria. Pero sí, una de las cosas que me ha costado bastante trabajo en tiempos recientes es la imagen que se tiene de las maestras a diferencia de los profesores, o sea, de las profesoras mujeres a diferencia de los profesores hombres. Hay mucho comentario, tanto en internet como de cosas que una oye, sobre la apariencia física de las profesoras, sobre su exigencia en un sentido más como hacia, ay, es que es demasiado exigente, como en una cosa que tiene más que ver con una connotación como de ser o gritonas o histéricas o tercas, etcétera, que me parece complicada de capotear, porque por un lado dices, a ver, no lo creo, o sea, no creo que yo esté siendo más exigente que lo que sería si fuera hombre. Sí, o sea, tiene más que ver con una personalidad innata mía que con mi género, ¿no? Entonces ahí hay una cosa que es, y esa parte, pues creo que lo que hay que ir haciendo, o sea, ¿qué le recomendaría yo a las mujeres que entran a esto? Es un poco como decir, bueno, pues es que así soy, ¿no? Esto es parte de, y no tiene que ver con mi género, ¿no? Es una cosa que yo he pensado que así es como yo quiero que se formen las alumnas y los alumnos, y es una cosa que tiene más que ver con un plan, que no tiene que ver con ser mujer, sino que tiene que ver con
es más, no tiene nada que ver con ser mujer, tiene que ver con la planeación que yo he pensado para que las alumnas y los alumnos estén mejor preparados, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa que tiene, en donde justo se confunde un poco ciertas cosas que haces, como pensando, ay, lo hace porque es mujer, ¿no? Es muy, esas han sido de las cosas que últimamente más me han calado. Y también me pasa mucho que en un comité, por ejemplo, no estás en un comité, en un consejo, en donde hay hombres y mujeres, y empiezas a sentir que uno de tus colegas te trata a ti diferente de lo que está tratando a tu colega hombre de al lado, ¿no? Hay una cosa, o entre o puede ser desde el punto de vista como medio del coqueteo, como de quererte tratar más como, no sé si es coqueteo en el sentido, a lo mejor esa no es la palabra, pero no es como en el sentido, es que tú, una manera diferente de tratar. Y también de escuchar, que pueden escuchar mucho más al colega que está al lado tuyo de lo que te escuchan a ti, ¿no? Entonces, hay una cosa ahí que es, yo ahora la he sentido más sutil, pero ahí la siento todo el tiempo y muchas veces. Y es de las cosas que se vuelven a agregar a esto que cansa, ¿no? Que es lo mismo que tiene que ver con, además de estar pendiente de todas las cosas que ya estoy pendiente, tengo que estar como diciendo, a ver, escúchame a mí, güey, ¿cómo estás escuchándolo a él? Me merezco el mismo respeto, ¿no? O no me trates diferente porque soy mujer y como que me quieras cerrar el ojito, ¿no? Eso no lo estás haciendo con él. ¿No? Entonces, ahí hay una cosa como de respeto que además muchos de ellos dicen, no, pero te estoy respetando. No sé. Pues es justamente esto que decías de esta transición que ha habido en la UNAM, no solo en la UNAM, en toda la sociedad y que ha ido cambiando, y que es un cambio lento, cultural, Sí. pero que cuando uno lo siente, cuando uno te das cuenta, de cierto, ya lo visibilizas y lo ves sentir y dices, ah, caray, sí pasa. Sí, sí, sí. Y entonces como que es uno más consciente. Ya se nos está acabando casi el tiempo, pero para ir finalizando, Gaby, que bueno, por supuesto agradecerte estos momentos, pero ¿qué les dirías a las nuevas generaciones que quieran ingresar a ciencias? Ahora que viene la generación 2026, estamos a punto de recibir ahora en agosto en toda la universidad, ¿qué le dirías a todas esas jóvenes, no solo mujeres, sino hombres que van a ingresar y también personas de la diversidad, de la comunidad LGBTI, más que van a ingresar aquí a ciencias? ¿Qué dirías? Un buen consejo para empezar esta casa. Una es que, una es que sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Este es un lugar que puede ser muy agradable y que estamos construyendo para que sea amable y agradable. Y que pueden encontrar a muchas personas a su alrededor que sí tienen esta vibra, ¿no? Que no se fijen nada más en las vibras que les cuestan trabajo. Siempre hay que fijarse, porque siempre alrededor hay gente que dice, qué bonita está esta facultad, vamos a echarle ganas, vamos a hacerla más amable, etc. Y la segunda cosa que les diría es, justamente, pidan mucha ayuda, pidan mucha ayuda en muchos sentidos. Júntense con otras personas para hacer ejercicio, júntense, pidan un tiempo extra con sus ayudantes. Hay algunos que son re buena onda y se los van a dar sin chistar. Busquen espacios para sentirse a gusto, apapachados, trabajando, pero hay que buscarlos. O sea, no es nada más que como que lleguen. Hay que ver por dónde están en un espacio donde una sientan que puede chambear, puede entenderme, se puede formar. Yo haría eso. Hay una última pregunta de Facebook. Dice Mar Ken, le mandamos saludos. Gaby, ¿cuál crees que es la huella que estamos dejando las mujeres en las mates? Ay, una huella preciosa, que es la huella de que se puede hacer ciencia de manera amable, de manera agradable y de manera amigable, ¿no? Que hay una cosa en donde la ciencia puede ser eh, para todas y para todos y puede hacerse
así, agradable, o sea, rico, ¿no? No con esto como muy, sé, como muy sangrón, como muy estricto, muy estructurado, como muy de yo sé más que tú, yo tengo la razón, sino una cosa mucho más como de "Ay, todas aquí, vamos a entrarle, vamos a ver si esto está bonito, si no, vamos a pensarle, vamos a ser curiosas. Yo creo que eso es la huella de las mujeres en las matemáticas. Y yo creo que va a ser muy, yo creo que va a cambiar mucho la manera en la que las matemáticas se hacen en el mundo. Esa es de veras mi esperanza y mi contribución, que espero que pueda ser así chiquitita, pero que yo lo logro. Sí, y yo nada más para ir cerrando, ahorita me acordé de un curso, una maestra que tuve hace poco, que dijo en parte de estas resistencias, esta resiliencia que uno tiene que hacer, parte de ser de decir hasta aquí, de ser La cambiadora. la cambiadora de algo, Ajá. vayamos a descansar, decía, en nuestra parte de tanto trabajo, descansemos, descansemos. Claro. Y es una parte de la resistencia. Claro. No es seguir en el mismo tren todo el tiempo, porque uno tiene un desgaste físico, mental, tremendo. Llega un momento que ya no doy, no me puedo pensar con eso sin autocuidado. Y parte de estar en la resistencia es ahorita descansa. Cuando se sienten así, Hay que tómense un descanso. Estoy completamente de acuerdo. Solo así con mucho. Tómenlo, tómenlo, tómenlo. Me lo dijo una maestra. Me parece muy buena. Muy buena. Es parte de Muy la buen resistencia. consejo. Sí. Parte de la descansa. Sí. Tómate un tiempo. Yo les agradezco mucho que me hayan invitado. Fue súper agradable platicar con ustedes. Gracias. Gracias, Susana. Anaí. Y No, pues, para mañana. Para mañana los invitamos a las 11 a la que sigan las actividades de esta semana. Le agradezco a Carla, la doctora Carla Ramírez de la Comisión de Equidad por organizar todas estas actividades también desde la comisión. Y por supuesto, muchas gracias, Gaby, por compartirnos todo esto que nos has platicado. Faltó más, ¿verdad? Pero ya para las perras, yo voy a ver parte 2. A ver, parte 2. Y si quieres decirnos algún mensaje ya para finalizar sobre esto que nos estabas diciendo, que creo que también vale la pena, porque justo estamos enfrente de esta palabra que tú utilizaste, dijiste, las matemáticas hay que encontrar esa belleza. ¿Tú la encontraste en algún momento? ¿Cómo ves estas palabras que les das a los estudiantes y a los estudiantes para que perseveren en este camino de las matemáticas? Lo que digo es, después de cada esfuerzo fuerte, tiene algo de belleza. O sea, es decir, a mí, yo a cada rato me topo, o incluso me vuelvo a encontrar lo mismo. Ay, estaba bien bello también desde este ángulo. Pues que creo que, pues eso, hay paciencia. Al principio uno dice, esto no está tan bonito, esto no dice, de repente dices, Cuando no, te cae el 20. exacto, cuando te cae el 20. No saben las caras. Ajá, y entonces ya nosotras, como profesoras, nos sigue pasando, nos sigue pasando todo el tiempo a través de ellos, a través de explicárselos. Y entonces es como decir, ay, de veras, esto estaba re bonito, ya otra vez lo deseo contar, porque además es una cosa que como regresa, yo siempre les digo, es una espiral, uno regresa casi siempre a los mismos conceptos, pero desde otros ángulos. Y uno dice, ¡qué bello! Qué bello. Entonces, sí, yo creo que es cosa de paciencia, que a lo mejor están todavía dándole la vueltecita y que de repente a la vuelta del esquina van a decir, ¡ay, de veras, qué hermoso estaba esto! Pues muchas gracias. Un gusto esta conversación. Esperemos que nos sigan en las siguientes y pues nos despedimos desde aquí, desde la. Gracias. Nos vemos. Bye. Chao.